El mecánico que rechazó $10,000, el sol de agosto, caía implacable sobre las calles de Guadalajara, Jalisco, cuando Esteban Morales revisaba por tercera vez el motor de un Nissan Tsuru en el taller mecánico La Esperanza, ubicado en la Colonia Moderna. A sus 38 años, Esteban era considerado uno de los mejores mecánicos de la zona metropolitana, con 22 años de experiencia que había comenzado a los 16 como aprendiz de su padre. Sus manos, marcadas por incontables cicatrices y manchas permanentes de grasa, contaban la historia de décadas dedicadas a entender los secretos de los motores. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. El taller donde trabajaba Esteban pertenecía a don Ramiro, un hombre de 65 años que había sido amigo de su padre. El negocio, sin embargo, atravesaba momentos difíciles. La crisis económica había reducido drásticamente el número de clientes, y muchos dueños de vehículos optaban por talleres más baratos o simplemente posponían las reparaciones necesarias. Don Ramiro había comentado la semana anterior que tal vez tendría que cerrar el negocio después de 40 años de operación. Esteban sabía que eso significaría quedarse sin empleo. Tenía una esposa, Lucía, y 2 hijos, Miguel de 12 años y Sofía de 9. Rentaban una casa modesta en la colonia Atlas, y aunque vivían con lo justo, Esteban siempre se había enorgullecido de mantener a su familia con honestidad y trabajo duro. Nunca había aceptado sobornos de proveedores de refacciones de mala calidad. Nunca había cobrado por trabajos innecesarios y siempre explicaba a sus clientes exactamente qué necesitaban sus vehículos y por qué. Era viernes por la tarde, alrededor de las 5, cuando Esteban escuchó el sonido inconfundible de un motor de 8 cilindros con problemas de sincronización. Levantó la vista del Tsuru y vio entrar al taller una camioneta Ford Lobo del año, color negro, que claramente valía más de 800,000 pesos. El vehículo avanzó despacio y se detuvo frente a la entrada principal. Del lado del conductor descendió un hombre que aparentaba unos 50 años, vestido con ropa sencilla, una camisa de mezclilla desgastada, pantalones de trabajo y botas industriales cubiertas de polvo. Su rostro mostraba señales de cansancio y llevaba una gorra de los Chivas de Guadalajara que había visto mejores días. A pesar de conducir una camioneta tan costosa, su apariencia sugería que podría ser un trabajador de construcción o un operador de maquinaria. «Buenas tardes», dijo el hombre acercándose a Esteban. «Disculpe, ¿usted es el mecánico?» «Servidor», respondió Esteban limpiándose las manos con un trapo. «¿En qué le puedo ayudar?» El hombre señaló hacia su camioneta. «Mire, este troque tiene un problemita. A veces pierde fuerza cuando acelero, como que se ahoga. Ya lo llevé a 2 talleres diferentes y uno me dijo que era la bomba de gasolina, el otro que eran las bujías. Les pagué por ambos trabajos, pero el problema sigue igual». Esteban se acercó a la camioneta y la observó cuidadosamente. Era un modelo F-150 del año en curso, equipado con el motor EcoBoost V8 de 5.0 litros. «¿Puedo escuchar el motor?» «Claro», respondió el hombre y encendió el vehículo. Esteban se inclinó hacia el compartimiento del motor, prestando atención al sonido. Sus años de experiencia le habían enseñado a detectar problemas que muchos mecánicos jóvenes, acostumbrados a depender únicamente de escáneres computarizados, no podían identificar. Escuchó atentamente durante varios minutos, luego pidió al hombre que acelerara gradualmente. «¿Hace cuánto tiempo presenta este problema?», preguntó Esteban. «Como 2 meses», respondió el hombre. «Al principio era ocasional, pero ahora pasa casi siempre que manejo en carretera». Esteban asintió, procesando la información.
¿Los otros mecánicos conectaron un escáner? Sí, los dos. Uno dijo que no marcaba ningún código de error. El otro que marcaba algo relacionado con el sensor de oxígeno, pero lo cambió y el problema continuó. ¿Puedo revisar debajo del cofre?, preguntó Esteban. El hombre liberó el seguro y Esteban levantó el cofre. Durante los siguientes 20 minutos realizó una inspección meticulosa del motor, revisando mangueras, conexiones eléctricas, el sistema de admisión de aire y los componentes del sistema de inyección. Sus manos se movían con la seguridad de quien había repetido estos movimientos miles de veces. Finalmente Esteban se enderezó y miró al hombre directamente. «Señor, el problema no es la bomba de gasolina ni las bujías, aunque cambiarlas no hizo daño. El problema está en el múltiple de admisión». «¿El múltiple de admisión?», repitió el hombre frunciendo el ceño. «Así es, este modelo en particular ha tenido problemas con las válvulas del múltiple de admisión variable. Con el tiempo, el carbón se acumula y las válvulas se atascan. Eso causa exactamente los síntomas que usted describe: pérdida de potencia al acelerar, especialmente a velocidades de carretera. El motor no puede respirar correctamente». El hombre pareció impresionado, y los otros mecánicos no lo detectaron. «Es un problema que no siempre aparece en los escáneres básicos», explicó Esteban. «Hay que saber qué buscar. Además, este modelo específico de Ford ha tenido varios boletines técnicos sobre este tema. Yo leo las actualizaciones de los fabricantes cada mes para mantenerme informado». «¿Y cuánto costaría repararlo?», preguntó el hombre. Esteban hizo un cálculo mental rápido. «Mire, señor, hay dos opciones. La primera es limpiar las válvulas del múltiple, que costaría alrededor de 3,000 pesos, incluyendo la mano de obra. Eso podría resolver el problema temporalmente, por unos 6 meses o un año. La segunda opción es reemplazar todo el múltiple de admisión con uno nuevo, lo cual costaría aproximadamente 18,000 pesos con la refacción original de agencia y la instalación». El hombre permaneció en silencio, procesando la información. «¿Cuál me recomienda usted?». Esta era siempre la pregunta más difícil para Esteban. Sabía que recomendar la opción más cara le daría una mejor ganancia, especialmente en estos tiempos difíciles para el taller. Sin embargo, su integridad nunca le había permitido engañar a un cliente. «Señor, si fuera mi camioneta», comenzó Esteban, «dependería de mis planes con el vehículo. Si va a quedársela por varios años más, yo invertiría en el múltiple nuevo. Es una solución permanente. Pero si está pensando en cambiarla pronto, la limpieza podría ser suficiente para que funcione bien mientras tanto». El hombre observó a Esteban con una expresión que era difícil de interpretar. «¿Y usted puede hacer este trabajo?». «Sí, señor. Tengo la experiencia y las herramientas necesarias, pero seré honesto con usted. Este es un trabajo que toma tiempo. Si elige la limpieza, serían unas 4 horas de trabajo. Si elige el reemplazo completo, estaríamos hablando de un día completo, tal vez día y medio, porque hay que desmontar varios componentes para acceder al múltiple». «Entiendo», dijo el hombre asintiendo. «Déjeme pensarlo este fin de semana y le aviso el lunes». «Sin problema», respondió Esteban. «Aquí está la tarjeta del taller. Mi nombre es Esteban Morales. Tengo 22 años de experiencia en esto». El hombre tomó la tarjeta y la guardó cuidadosamente en su billetera. «Gracias por su honestidad, Esteban. No es común encontrar mecánicos que realmente se tomen el tiempo de explicar las cosas». Cuando la camioneta se alejó, don Ramiro, quien había observado toda la interacción desde su pequeña oficina, salió y puso una mano en el hombro de Esteban. «Ese cliente tiene una camioneta de casi 1,000,000 de pesos, muchacho. Pudiste haberle dicho que necesitaba el trabajo más caro». «No sería honesto, don Ramiro», respondió Esteban.
Además, si le hago un buen trabajo, él va a regresar y va a recomendar el taller a otros. Don Ramiro suspiró. Tienes razón, Esteban. Siempre has tenido razón. Por eso eres el mejor mecánico que he conocido. Ojalá más gente valorara eso. El fin de semana transcurrió con normalidad para Esteban. El sábado lo dedicó a jugar fútbol con Miguel en el parque de la colonia, y el domingo llevó a toda la familia a misa en la parroquia de San Juan Bosco, algo que hacían cada semana. Durante la comida dominical, Lucía notó que su esposo estaba más callado de lo usual. «¿Qué te preocupa?», le preguntó mientras servía el mole que había preparado. «Don Ramiro me confesó ayer que si no mejora la situación del taller, va a tener que cerrar en 2 meses», respondió Esteban. «Ya vendió su camioneta personal para pagar los últimos meses de renta». Lucía tomó la mano de su esposo. «Dios proveerá, Esteban. Siempre lo ha hecho. Tú eres un excelente mecánico. Conseguirás trabajo en otro lugar». «No es tan fácil, mi amor. Tengo 38 años. No soy un muchacho. Los talleres grandes prefieren contratar gente joven que les sale más barata. Y los talleres pequeños están en la misma situación que don Ramiro». El lunes por la mañana, Esteban llegó al taller a las 7, como siempre. Para su sorpresa, la camioneta Ford Lobo negra ya estaba estacionada frente al establecimiento. El hombre de la gorra de Chivas estaba recargado contra el vehículo, tomando café de un vaso térmico. «Buenos días, Esteban», saludó el hombre. «Decidí venir temprano. Quiero que le hagas el trabajo completo, el reemplazo del múltiple». «Excelente decisión, señor», respondió Esteban. «¿Cómo se llama usted, por cierto?» «Roberto», dijo el hombre. «Roberto Mendoza». «Mucho gusto, don Roberto. Déjeme conseguir la refacción hoy mismo y mañana temprano comienzo con el trabajo. ¿Le parece bien?» «Perfecto», respondió Roberto. «Pero tengo una pregunta más. ¿Conoces bien los sistemas electrónicos modernos de estos vehículos?» «Sí, señor. Me he mantenido actualizado. Cada año tomo cursos de capacitación sobre los nuevos sistemas. Los motores modernos son cada vez más computarizados». Roberto asintió, sacó su teléfono y mostró a Esteban una fotografía de otro vehículo. «Este es un Mercedes-Benz Clase E, modelo 2022. Tiene un problema extraño. A veces, sin razón aparente, se activan todas las luces del tablero y el motor entra en modo de emergencia, limitando la velocidad. Lo llevamos con el distribuidor oficial y no han podido encontrar el problema. Han cambiado varios módulos electrónicos, pero el problema persiste. Tú podrías revisarlo». Esteban estudió la fotografía. «Don Roberto, ese es un vehículo muy sofisticado. Yo podría revisarlo, sí, pero necesitaría acceso a un escáner de diagnóstico profesional específico para Mercedes-Benz. Esos equipos cuestan más de 150,000 pesos y este taller no cuenta con uno. Pero si tuvieras el equipo, podrías diagnosticarlo. Le seré sincero, don Roberto. Podría intentarlo, pero no le puedo garantizar nada. Los sistemas electrónicos de los vehículos alemanes de lujo son muy complejos. Sería irresponsable de mi parte decirle que sí cuando no estoy completamente seguro». Roberto sonrió ampliamente. Esa es exactamente la respuesta que esperaba escuchar Esteban. Alguien honesto que reconoce sus limitaciones. Eso es muy valioso. Durante los siguientes 2 días, Esteban trabajó meticulosamente en la camioneta de Roberto. Desmontó cuidadosamente cada componente necesario para acceder al múltiple de admisión. Fotografió cada paso para asegurarse de que el reensamblaje sería perfecto. Instaló el nuevo múltiple con precisión milimétrica. También aprovechó para revisar otros aspectos del motor, ajustando tensiones de bandas y verificando niveles de fluidos. El miércoles por la tarde, Roberto regresó al taller. Esteban había terminado el trabajo y había realizado múltiples pruebas de manejo
para asegurarse de que todo funcionaba perfectamente. Don Roberto, su camioneta está lista, anunció Esteban. El problema quedó completamente resuelto. Hice una prueba en carretera de 30 kilómetros y el motor responde perfectamente en todas las velocidades. Roberto subió a la camioneta y la encendió. El motor ronroneó suavemente, sin el ruido irregular que había presentado antes. Aceleró varias veces y sonrió satisfecho. «Excelente trabajo, Esteban. Se nota la diferencia inmediatamente. ¿Cuánto te debo?» Esteban le entregó la cuenta detallada. «Son 18.500 pesos en total. El múltiple costó 15.000 pesos. Es refacción original Ford. La mano de obra son 3.000 pesos y los 500 son por otros ajustes menores que hice». Roberto sacó su cartera y, para sorpresa de Esteban, comenzó a contar billetes de 1.000 pesos. Contó 18 y se los entregó. Luego continuó contando más billetes hasta llegar a 10 adicionales. «Toma», dijo Roberto, extendiendo los 28.000 pesos. «Los primeros 18.500 son por el trabajo y los otros 10.000 son una propina por tu honestidad y profesionalismo». Esteban miró los billetes, pero no los tomó. «Don Roberto, le agradezco mucho el gesto, pero no puedo aceptar esa propina. Es demasiado. Lo que hice fue simplemente mi trabajo». Roberto insistió. «Esteban, tú me dijiste la verdad desde el principio. No trataste de engañarme o de hacerme un trabajo más caro del necesario. Eso vale mucho en estos tiempos». Esteban negó con la cabeza firmemente. «Señor, yo hago mi trabajo con honestidad porque así me enseñó mi padre. No necesito que me paguen extra por hacer lo correcto. Además, hay muchas familias que están peor que la mía. Esos 10.000 pesos podrían ayudar a alguien que realmente los necesita». Roberto bajó la mano con los billetes, observando a Esteban con una expresión de profundo respeto. «¿Estás completamente seguro?» «Completamente, don Roberto. Con lo que me está pagando por el trabajo es más que suficiente». Roberto guardó los billetes extra y pagó exactamente los 18.500 pesos. «Esteban Morales, eres un hombre de principios. Eso es cada vez más raro de encontrar». Estrechó la mano de Esteban con firmeza. «Volveré pronto. Tengo varios vehículos que necesitan mantenimiento». Cuando Roberto se fue, don Ramiro salió de su oficina moviendo la cabeza con incredulidad. «Esteban, ese hombre te ofreció 10.000 pesos de propina y los rechazaste. ¿Sabes cuánto necesitamos ese dinero aquí?» «Lo sé, don Ramiro, pero no me habría sentido bien aceptándolo. Yo solo hice mi trabajo». Esa noche, durante la cena, Lucía notó que Esteban estaba particularmente silencioso. «¿Pasó algo en el taller?» Esteban le contó sobre el cliente que había ofrecido la propina generosa y cómo la había rechazado. Esperaba que Lucía se molestara, considerando sus dificultades económicas, pero su esposa simplemente sonrió. «Hiciste lo correcto», dijo Lucía. «Nuestros hijos necesitan ver que su padre es un hombre de principios. El dinero va y viene, pero el carácter permanece». Al día siguiente por la mañana, Esteban estaba diagnosticando el sistema de transmisión de un Chevrolet Aveo cuando un BMW Serie 5 plateado se detuvo frente al taller. Del vehículo descendió un hombre de aproximadamente 45 años, vestido con un traje de negocios impecable. Su apariencia era completamente diferente a la de los clientes habituales del taller. «Buenos días», dijo el hombre. «¿Es usted Esteban Morales?» «Servidor», respondió Esteban, algo sorprendido por la formalidad del visitante. «Mi nombre es Javier Solís. Soy el director de operaciones de Transportes Mendoza, una empresa de logística con sede aquí en Guadalajara. Roberto Mendoza, nuestro presidente, me pidió que viniera a hablar con usted». Esteban sintió una punzada de preocupación. «¿Hay algún problema con el trabajo que le hice a su camioneta?» «Al contrario», respondió Javier con una sonrisa.
El señor Mendoza quedó tan impresionado con su trabajo y sobre todo con su honestidad que me pidió que viniera a hacerle una oferta. ¿Una oferta? El señor Mendoza no es simplemente un cliente con una camioneta cara, explicó Javier. Es el dueño de Transportes Mendoza, una de las empresas de logística más grandes del occidente de México. Tenemos una flota de más de 200 vehículos entre camionetas, tractocamiones y automóviles. Esteban conocía la empresa. Era imposible vivir en Guadalajara y no haber visto los distintivos camiones rojos de Transportes Mendoza en las carreteras. Actualmente tenemos un taller mecánico interno, continuó Javier, pero necesitamos un supervisor técnico, alguien que supervise el mantenimiento de toda la flota, que entrene a los mecánicos y que se asegure de que todos los vehículos operen en condiciones óptimas. El señor Mendoza cree que usted sería perfecto para ese puesto. Esteban no podía creer lo que estaba escuchando. Yo no sé qué decir. El salario sería de 35,000 pesos mensuales, dijo Javier. Más prestaciones superiores a las de ley, seguro de gastos médicos mayores para toda su familia, fondo de ahorro, bonos trimestrales por desempeño y capacitación continua pagada por la empresa. También tendría un vehículo de la compañía para su uso. Esteban sintió que las piernas le temblaban. Era una oferta que superaba cualquier cosa que hubiera imaginado, pero había algo que lo detenía. Señor Javier, dijo Esteban después de un momento, es una oferta increíble y se lo agradezco mucho al señor Mendoza y a usted. Pero yo trabajo aquí con don Ramiro desde hace 15 años. Este taller está pasando por momentos difíciles y dejarlo ahora sería como abandonar un barco que se hunde. Javier asintió comprensivamente. El señor Mendoza anticipó que usted diría algo así. Por eso me pidió que le dijera lo siguiente. Esta oferta no es solo para usted. Si acepta, también nos gustaría establecer una alianza con este taller. Transportes Mendoza necesita talleres externos para trabajos especializados que nuestro taller interno no puede manejar. Podríamos enviar aquí entre 15 y 20 vehículos al mes para mantenimiento general. Eso le daría estabilidad económica a don Ramiro. Ahora Esteban estaba completamente abrumado. No solo le estaban ofreciendo el trabajo de sus sueños, sino que también estaban salvando el taller que lo había visto crecer como profesional. ¿Puedo pensarlo y darles una respuesta mañana?, preguntó Esteban. Por supuesto, respondió Javier. Pero el señor Mendoza espera que vaya mañana a las 10 de la mañana a nuestras oficinas centrales en la Avenida Patria. Quiere conocerlo personalmente antes de formalizar cualquier cosa. Le entregó una tarjeta de presentación con la dirección. Pregunte por mí en la recepción. Esa noche Esteban tuvo una larga conversación con Lucía y, sorprendentemente, también llamó a don Ramiro para contarle todo. El anciano mecánico estaba emocionado. Esteban, muchacho, tienes que aceptar esa oferta, dijo don Ramiro por teléfono. Es la oportunidad de tu vida, y si además van a enviarnos trabajo regular, este taller va a poder sobrevivir. Yo puedo contratar a otro mecánico para que ocupe tu lugar. Pero don Ramiro, yo le debo todo lo que sé, y yo te he visto crecer como profesional y como persona, respondió don Ramiro con voz emocionada. Lo único que me debes es ser feliz y exitoso. Acepta esa oferta, Esteban. Tu padre estaría orgulloso de ti. Al día siguiente, Esteban se presentó puntualmente a las 10 de la mañana en las oficinas centrales de Transportes Mendoza. El edificio era impresionante. Una estructura moderna de cristal y acero en una de las zonas empresariales más importantes de Guadalajara. La recepcionista lo dirigió al cuarto piso, donde Javier Solís lo esperaba. Esteban, bienvenido, dijo Javier. El señor Mendoza lo está esperando. Lo condujo por un pasillo hasta una oficina espaciosa con vista panorámica de la ciudad.
Roberto Mendoza estaba de pie junto a la ventana, pero ahora vestía un traje de negocios perfectamente cortado. Era un hombre completamente diferente al que Esteban había conocido en el taller, aunque su sonrisa cálida era la misma. «Esteban, pasa, por favor», dijo Roberto señalando las sillas frente a su escritorio. «Imagino que te sorprende ver las instalaciones». «La verdad, sí, don Roberto», admitió Esteban. «Cuando lo conocí en el taller, pensé que era un trabajador de construcción o algo así». Roberto rió. «Esa era exactamente mi intención». «Verás, Esteban, cuando busco gente para puestos importantes en mi empresa, no me interesa cómo tratan a alguien que parece tener dinero o poder. Me interesa cómo tratan a alguien que parece ser un trabajador común. Ahí es donde se ve el verdadero carácter de una persona». Esteban comenzó a comprender. Todo había sido una prueba desde el principio. «Mi camioneta nunca tuvo problemas graves», continuó Roberto. «Bueno, sí había un pequeño ruido, pero no era nada urgente. Llevé el vehículo a 2 talleres antes del tuyo y les dije que tenía el mismo problema que te describí a ti. Ambos mecánicos inmediatamente trataron de venderme el trabajo más caro posible sin hacer un diagnóstico real. Uno me cobró 8,000 pesos por cambiar partes que no necesitaban ser cambiadas». Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. «Cuando llegué a tu taller, tú dedicaste 20 minutos a diagnosticar correctamente el problema. Me explicaste exactamente qué pasaba y me diste 2 opciones, siendo completamente honesto sobre cuál era la mejor para mí. No trataste de aprovecharte de mi aparente ignorancia». «Yo solo hice mi trabajo correctamente, señor», dijo Esteban. «Exacto», respondió Roberto. «Hiciste tu trabajo correctamente, con honestidad e integridad, sin saber quién era yo ni qué podría ganar de ello. Y cuando te ofrecí 10,000 pesos de propina, los rechazaste. ¿Sabes por qué hice eso?» Esteban negó con la cabeza. «Porque quería ver si el dinero cambiaría tu actitud. Algunos hombres mantienen su honestidad solo hasta que les ofrecen suficiente dinero. Pero tú rechazaste una suma que probablemente representaba más de lo que ganas en una semana. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre tu carácter». Roberto regresó a su escritorio y abrió una carpeta. «Esteban, este negocio lo empezó mi padre con un solo camión hace 50 años. Yo trabajé como mecánico en nuestro taller durante 15 años antes de asumir la dirección de la empresa. Conozco el valor de un buen mecánico, pero más importante aún, conozco el valor de una persona honesta. Sacó un contrato de la carpeta. Esta es nuestra oferta formal. Supervisor técnico de flota, salario de 35,000 pesos mensuales para empezar, con incrementos anuales basados en desempeño. Todas las prestaciones que Javier te mencionó. Además, tu familia tendrá acceso a nuestro programa de becas educativas para los empleados. Tus hijos podrían estudiar la universidad completamente pagada por la empresa si mantienen buenas calificaciones». Esteban sintió un nudo en la garganta. Era más de lo que jamás había soñado. «Hay algo más», agregó Roberto. «Quiero que ayudes a establecer un programa de capacitación para jóvenes mecánicos. Cada año, Transportes Mendoza ofrecería becas a 10 jóvenes de escasos recursos para que aprendan el oficio. Trabajarían medio tiempo en nuestro taller mientras estudian y después de graduarse, los mejores tendrían empleo garantizado con nosotros». «¿Por qué hace todo esto, don Roberto?», preguntó Esteban, genuinamente confundido. Roberto se sentó y miró directamente a Esteban. «Porque cuando yo tenía 20 años, era un mecánico sin recursos, trabajando en el taller de mi padre. Un día reparé el auto de un empresario importante. Él quedó tan impresionado con mi trabajo que me ofreció una beca para estudiar administración de empresas. Gracias a esa oportunidad, pude expandir el negocio de mi padre y convertirlo en lo que es hoy. Ahora es mi turno de dar esas oportunidades a otros». Esteban tomó el contrato con manos temblorosas. Mientras lo leía,
Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la oportunidad que había esperado toda su vida, la posibilidad de darle una vida mejor a su familia mientras se mantenía fiel a sus principios. «Don Roberto», dijo Esteban con voz emocionada, «acepto su oferta y le prometo que nunca va a arrepentirse de haberme dado esta oportunidad». Roberto extendió su mano. «Sé que no me voy a arrepentir, Esteban. Empieza el próximo lunes. Javier te mostrará las instalaciones y te presentará con tu equipo». Cuando Esteban salió de la oficina de Roberto, Javier lo llevó en un recorrido por las instalaciones. El taller mecánico de Transportes Mendoza era impresionante, una nave de más de 1000 metros cuadrados equipada con tecnología de punta. Había 10 fosas de servicio, equipo de diagnóstico computarizado de última generación y un inventario de refacciones que rivalizaba con las distribuidoras más grandes. «Este será tu dominio», dijo Javier con orgullo. «Tienes a 8 mecánicos bajo tu supervisión, más 2 asistentes administrativos que te ayudarán con los reportes y el control de inventario». Esteban observaba todo con asombro y una creciente emoción. Era como si hubiera entrado a un sueño. Durante el fin de semana, Esteban compartió las noticias con su familia y con don Ramiro. La alegría era incontenible. Lucía lloró de felicidad. Los niños estaban emocionados de saber que podrían ir a la universidad sin preocupaciones económicas. Y don Ramiro organizó una pequeña fiesta en el taller para celebrar el éxito de su protegido. «Siempre supe que llegarías lejos, muchacho», dijo don Ramiro con lágrimas en los ojos. «Tu padre estaría tan orgulloso de verte». El lunes por la mañana Esteban llegó temprano a Transportes Mendoza. Vestía su mejor ropa, que aunque no era lujosa, estaba impecablemente limpia y planchada. Javier lo recibió y lo condujo al taller, donde los 8 mecánicos ya lo esperaban. «Equipo, les presento a Esteban Morales, su nuevo supervisor técnico», anunció Javier. «El señor Mendoza lo seleccionó personalmente y espera que le den todo su apoyo». Los mecánicos lo recibieron con una mezcla de curiosidad y cierto escepticismo. Eran hombres experimentados, algunos mayores que Esteban, y claramente se preguntaban qué calificaba a este desconocido para supervisarlos. Esteban lo percibió inmediatamente. «Buenos días a todos», dijo con voz clara pero respetuosa. «Sé que algunos de ustedes tienen más años aquí que yo y valoro profundamente su experiencia. No vengo a cambiar todo de la noche a la mañana. Quiero aprender de ustedes tanto como espero que ustedes aprendan de mí. Somos un equipo y solo funcionaremos bien si trabajamos juntos con respeto mutuo». Su sinceridad pareció romper el hielo. Uno de los mecánicos más veteranos, un hombre de unos 55 años llamado Arturo, dio un paso adelante y extendió su mano. «Bienvenido al equipo, Esteban. Si el señor Mendoza te eligió, debe ser por algo. Estamos listos para trabajar contigo». Durante las primeras semanas, Esteban se dedicó a observar y aprender los procedimientos existentes antes de sugerir cambios. Trabajaba junto a los mecánicos, no solo dando órdenes desde una oficina. Cuando había un problema difícil, se remangaba la camisa y ayudaba a resolverlo. Su conocimiento técnico y su disposición para trabajar hombro a hombro con el equipo rápidamente le ganaron el respeto de todos. Un día, aproximadamente 2 meses después de su incorporación, Esteban estaba revisando un tractocamión Kenworth que presentaba fallas intermitentes en el sistema eléctrico. Había estado trabajando en el problema durante 3 horas cuando Roberto Mendoza entró al taller. No era común verlo ahí. Generalmente se mantenía en las oficinas administrativas. «¿Cómo va todo, Esteban?», preguntó Roberto. «Bien, don Roberto. Estamos trabajando en un problema complejo, pero creo que ya lo tenemos identificado». Roberto observó el trabajo durante unos minutos.
¿Tienes un momento para hablar en mi oficina? Claro, respondió Esteban, limpiándose las manos. Le pidió a Arturo que continuara con el diagnóstico y siguió a Roberto. En la oficina, Roberto le indicó que se sentara. Esteban, he estado recibiendo reportes sobre tu desempeño. Javier me dice que el tiempo de inactividad de nuestra flota ha disminuido en un 35% desde que llegaste. Los costos de mantenimiento han bajado un 20% porque ahora estamos haciendo mantenimiento preventivo efectivo en lugar de solo mantenimiento correctivo. Y lo más importante, los conductores están muy contentos porque sus vehículos funcionan mejor. Es trabajo de todo el equipo, don Roberto, respondió Esteban modestamente. Lo sé, pero tú eres quien está liderando ese equipo, dijo Roberto. Por eso quiero hablarte sobre el programa de capacitación que mencionamos. Quiero que lo lances el próximo mes. Tú estarás a cargo de diseñar el currículum, seleccionar a los becarios y supervisar su entrenamiento. Era una responsabilidad enorme, pero Esteban sintió una emoción profunda. Esta era su oportunidad de hacer la diferencia, de cambiar vidas como Roberto había cambiado la suya. Cuente conmigo, don Roberto. Voy a diseñar el mejor programa de capacitación en mecánica automotriz que esta ciudad haya visto. Durante las siguientes semanas, Esteban trabajó incansablemente en el programa. Consultó con escuelas técnicas, revisó programas de capacitación de otras empresas y diseñó un currículum que combinaba teoría, práctica y valores profesionales. Insistió en que el programa no solo enseñaría mecánica, sino también ética laboral, responsabilidad y honestidad. Cuando llegó el momento de seleccionar a los primeros becarios, Esteban insistió en que las entrevistas se hicieran en talleres mecánicos de colonias populares, no en las oficinas de la empresa. Quería encontrar jóvenes con verdadero interés en el oficio y necesidad real de la oportunidad, no solo aquellos que sabían presentarse bien en una entrevista formal. Uno de los candidatos que más lo impresionó fue un joven de 19 años llamado Daniel, quien trabajaba lavando autos en una gasolinera, pero pasaba cada momento libre observando a los mecánicos del taller adyacente. Cuando Esteban le preguntó por qué quería ser mecánico, Daniel respondió: porque me fascina entender cómo funcionan las cosas y porque quiero tener un oficio que me permita mantener a mi familia con dignidad. Era casi como escuchar un eco de sus propios pensamientos de años atrás. El programa de capacitación comenzó con 10 jóvenes seleccionados de diferentes partes de Guadalajara. Esteban se involucró personalmente en su entrenamiento, trabajando con ellos todos los días. Les enseñaba no solo técnicas mecánicas, sino también la filosofía que su padre y don Ramiro le habían inculcado. Un mecánico debe ser honesto primero y competente después, porque sin honestidad la competencia técnica solo sirve para engañar mejor. Los meses pasaron rápidamente. El programa de capacitación fue un éxito rotundo. Los 10 becarios del primer grupo se graduaron con conocimientos sólidos y 8 de ellos fueron contratados inmediatamente por Transportes Mendoza. Los otros 2 encontraron empleo en talleres asociados. El más destacado fue Daniel, quien demostró tener un talento natural para el diagnóstico de problemas complejos. Esteban lo tomó bajo su ala personal, viéndolo casi como el hijo que algún día podría seguir sus pasos en la empresa. Un año después de que Esteban hubiera comenzado en Transportes Mendoza, Roberto lo llamó nuevamente a su oficina. Esta vez, había varios ejecutivos de la empresa presentes. «Esteban, gracias por venir», dijo Roberto. «Quiero compartir contigo algunos números. Desde que implementaste el nuevo sistema de mantenimiento preventivo y capacitaste al equipo en diagnósticos avanzados, la eficiencia operativa de nuestra flota ha mejorado dramáticamente.
hemos ahorrado más de 2 millones de pesos en costos de reparaciones de emergencia. El tiempo de inactividad de nuestros vehículos es el más bajo en la historia de la empresa. Los ejecutivos presentes aplaudieron. Esteban sintió una mezcla de orgullo y humildad. Pero hay algo más importante que los números, continuó Roberto. El programa de capacitación que creaste ha cambiado vidas. He recibido cartas de las familias de varios becarios, agradeciéndonos por darle oportunidades a sus hijos. Un padre me escribió que su hijo había estado a punto de abandonar la escuela para trabajar en lo que fuera, pero gracias a nuestro programa, ahora tiene una carrera profesional con futuro. Roberto se levantó y caminó hacia Esteban. Por todo esto, el Consejo Directivo y yo hemos decidido promoverte. A partir de hoy, serás el director de mantenimiento y capacitación de Transportes Mendoza. Tu salario será de 55,000 pesos mensuales y tendrás un equipo ampliado que incluirá no solo el taller principal, sino también los 3 talleres satélite que tenemos en Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Esteban se quedó sin palabras. En solo un año había pasado de ser un mecánico en un taller pequeño, al riesgo de cerrar, a dirigir las operaciones de mantenimiento de una de las empresas de logística más importantes de Jalisco. Don Roberto, yo no sé cómo agradecerle, logró decir finalmente. No me agradezcas a mí, respondió Roberto. Esto te lo ganaste con tu trabajo, tu dedicación y tu carácter. Yo solo te di la oportunidad, tú hiciste todo lo demás. Esa noche, Esteban llegó a casa más tarde de lo usual. Había estado trabajando en los planes de expansión del programa de capacitación. Cuando entró, encontró a Lucía esperándolo con la mesa puesta para una cena especial. ¿Qué celebramos?, preguntó Esteban. Tu éxito, respondió Lucía con una sonrisa. Y el hecho de que nuestros hijos tienen un padre del que pueden estar orgullosos, no solo por lo que ha logrado, sino por cómo lo ha logrado. Durante la cena, Miguel y Sofía le contaron sobre sus días en la escuela. Miguel estaba en secundaria ahora y había decidido que quería estudiar ingeniería mecánica. Quiero ser como tú, papá, dijo el muchacho. Alguien que resuelve problemas y ayuda a las personas. Esteban sintió que el corazón se le hinchaba de orgullo. Era un logro más grande que cualquier promoción o aumento salarial. 2 años después de aquel día en que rechazó los 10,000 pesos de propina, Esteban estaba de pie en el escenario del auditorio de la Cámara Nacional de la Industria Automotriz en Guadalajara. Había sido invitado a dar una conferencia sobre programas de capacitación y desarrollo de talento en la industria automotriz. Entre la audiencia de más de 300 empresarios, mecánicos y estudiantes, estaba Roberto Mendoza en primera fila. Don Ramiro, quien había cerrado su taller pero ahora trabajaba como consultor para Transportes Mendoza, y los 30 becarios que habían completado el programa de capacitación en los últimos 2 años. Hace 3 años comenzó Esteban su presentación. Yo era un mecánico en un taller pequeño, preguntándome si algún día lograría darle una vida mejor a mi familia. No tenía conexiones importantes, no venía de una familia rica, solo tenía mi oficio y mi compromiso con la honestidad. Hizo una pausa, observando los rostros atentos en la audiencia. Entonces un día, un hombre llegó a mi taller con una camioneta cara, pero vestido como un trabajador común. Me ofreció 10,000 pesos de propina, una cantidad que mi familia realmente necesitaba en ese momento, y yo los rechacé. No porque fuera un santo o porque tuviera dinero sobrando, sino porque aceptar ese dinero habría ido en contra de mis valores. Esteban vio a Roberto sonreír desde la primera fila. Ese hombre resultó ser Roberto Mendoza, y ese momento cambió mi vida. Pero no cambió mi vida porque él me dio dinero o porque sentí lástima de mí. Cambió mi vida
porque él reconoció algo que yo creo que todos los empleadores deberían buscar: la integridad. El compromiso de hacer lo correcto incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando es difícil, incluso cuando cuesta dinero. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Hoy dirijo el mantenimiento de una flota de más de 250 vehículos, continuó Esteban. Pero más importante aún, he tenido la oportunidad de crear un programa que ha dado oportunidades a 30 jóvenes en 3 años. Algunos de ellos vienen de colonias donde las oportunidades son escasas. Algunos habían perdido la esperanza de tener una carrera profesional, pero todos tenían algo en común: talento, disposición para trabajar duro y valores sólidos. Esteban señaló hacia donde estaban sentados los becarios. Estos jóvenes son la prueba de que cuando damos oportunidades basadas en el mérito y el carácter, no en las conexiones o el estatus social, podemos cambiar vidas y al mismo tiempo construir mejores empresas. Cada uno de ellos es ahora un profesional competente que está contribuyendo al crecimiento de nuestra industria. Después de la conferencia, varios empresarios se acercaron a Esteban para preguntarle sobre la posibilidad de replicar el programa de capacitación en sus propias empresas. Esteban pasó horas hablando con ellos, compartiendo generosamente su experiencia y conocimientos. Entre quienes esperaban para hablar con él estaba un joven de unos 25 años, vestido con ropa de trabajo manchada de grasa. Esperó pacientemente hasta que todos los empresarios se fueron. «Disculpe, ingeniero Esteban», dijo el joven tímidamente. «Mi nombre es Ricardo. Trabajo en un taller pequeño en la colonia Loma Bonita. Escuché su historia y... bueno, yo estoy en una situación parecida a la que usted estaba hace unos años. El taller donde trabajo va a cerrar y no sé qué voy a hacer». Pero su historia me dio esperanza. Esteban observó al joven y vio reflejada su propia historia. «¿Cuántos años tienes de experiencia, Ricardo?» «7 años, señor. Empecé como ayudante a los 18. ¿Y eres bueno en lo que haces?» Ricardo bajó la mirada con modestia. «Creo que sí, señor. Me encanta mi trabajo y siempre trato de hacerlo bien, con honestidad». Esteban sonrió. «Ricardo, dame tu número de teléfono. Vamos a abrir una 4ª ubicación de nuestro taller en la zona sur de la ciudad en 2 meses. Y voy a necesitar mecánicos con experiencia y sobre todo con valores sólidos. Si estás interesado, me gustaría que vinieras a una entrevista formal». Los ojos del joven se iluminaron con una esperanza que Esteban reconoció perfectamente. Era la misma esperanza que él había sentido cuando Roberto le ofreció su primera oportunidad. «Además», agregó Esteban, «si conoces a otros mecánicos jóvenes con talento que necesiten oportunidades, tráelos contigo. Estamos siempre buscando gente buena». Mientras conducía de regreso a casa esa noche, Esteban reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido. Desde aquel viernes por la tarde, cuando un hombre con una camioneta cara y ropa de trabajo había entrado a su vida, hasta convertirse en un referente en la industria automotriz de Jalisco. Pero más que los logros profesionales o el éxito económico, lo que más lo llenaba de satisfacción era saber que estaba multiplicando las oportunidades. Cada becario que se graduaba de su programa, cada mecánico joven que contrataba, cada persona a la que daba una oportunidad basada en su carácter y competencia, era una extensión del regalo que Roberto le había dado. Cuando llegó a casa, su hogar era muy diferente al que tenía 3 años atrás. Se habían mudado a una casa más grande, en una colonia mejor. Tenían 2 autos y los niños estudiaban en buenas escuelas. Pero lo que más valoraba Esteban no eran las posesiones materiales, sino la paz mental que venía de saber que había mantenido sus principios intactos durante todo el proceso. Lucía lo recibió en la puerta.
¿Cómo estuvo la conferencia? Increíble, respondió Esteban abrazándola. Pero lo mejor fue al final. Conocí a un joven mecánico que me recordó a mí mismo hace unos años. Creo que voy a poder ayudarlo. Lucía sonrió. Por supuesto que sí. Eso es lo que haces ahora, amor. Cambias vidas. Esa noche, antes de dormir, Esteban pensó en su padre, quien había muerto cuando él tenía 25 años. Su padre siempre le había dicho: «Hijo, la honestidad puede costarte dinero a corto plazo, pero a largo plazo te dará algo que el dinero no puede comprar: respeto y paz mental». Durante años, Esteban había seguido ese consejo, incluso en los momentos más difíciles, y ahora entendía completamente lo que su padre había querido decir. Si hubiera aceptado esos 10,000 pesos de propina hace 3 años, habría tenido un poco más de dinero ese mes, pero habría perdido algo mucho más valioso: la oportunidad de demostrar su carácter verdadero. Al rechazar ese dinero, había demostrado que sus principios eran inquebrantables. Y esa demostración había llevado a Roberto Mendoza a confiar en él no solo para un trabajo, sino para liderar, para entrenar a otros, para ser un ejemplo. Ninguna cantidad de dinero podría haber comprado esa confianza. Mientras Esteban cerraba los ojos, agradeció en silencio por la prueba que había enfrentado aquel día, por la fortaleza para mantener sus principios y por la oportunidad de usar su éxito para elevar a otros. Su vida se había transformado completamente, pero lo más importante era que él no había cambiado. Seguía siendo el mismo mecánico honesto, solo que ahora tenía la plataforma para multiplicar ese valor en las vidas de docenas de personas más. La verdadera recompensa no había sido la promoción, el salario o el reconocimiento. La verdadera recompensa era saber que cada día se levantaba siendo la misma persona que su padre había criado para ser: un hombre de principios, un trabajador dedicado y alguien que creía que el éxito verdadero se mide no por lo que acumulas, sino por cuántas vidas tocas positivamente. Y mientras se quedaba dormido, Esteban sonrió, sabiendo que mañana tendría otra oportunidad de vivir según esos valores, de marcar la diferencia en la vida de alguien más, y de probar una vez más que la honestidad, aunque a veces parezca costosa, siempre termina siendo la inversión más valiosa que una persona puede hacer. Si llegaste hasta aquí, por favor, ayúdanos a continuar creando estas historias, suscribiéndote al canal y dejando tu like. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo mensajes de esperanza y valores con miles de personas más. Hasta la próxima historia.